¿Zombies? ¡Listo! Pechos enormes, doble listo. ¿Te la jalas con esto? Siempre. Este anime trata de un apocalipsis zombie, donde las chicas son más voluptuosas que las mamás solitarias de los anuncios, y con físicas de movimiento que harían a Einstein revolcarse en su tumba de lo descabellado que es todo. El anime se llama High School of the Dead, una historia sobre un macho alfa que solo intenta sobrevivir hasta que se da cuenta, vaya. Esto no está nada mal, Permítanme ir por mi loción y mis pañuelos, por favor. Era un día normal en la escuela cuando nuestro protagonista rebelde, Kimuro, estaba haciendo novillos pensando en cómo le habían roto el corazón. Su amiga de la infancia, Rei, quien una vez le prometió casarse con él, rompió su promesa. A pesar de ser una alumna de dieces, Rei reprobó y repitió curso, y allí conoció a Hisashi, quien eventualmente se hizo más cercano y comenzó a salir con ella, rompiéndole el corazón a Kimuro, sabiendo que Hisashi se la tiró primero antes que él. La compañera de Kimuro, Seiya, aparece y regaña a Kimuro por faltar a clase, y aunque a él no le importa, ella empieza a criticarlo duramente por ser un idiota que tuvo suerte de entrar a la escuela. A pesar de sus insultos, Kimuro no reacciona, lo que enfurece a Seiya, ya que en realidad está celosa de la atención de Kimuro hacia Rei. Seiya entonces deja a Kimuro ahogarse en su patética tristeza, pero luego él ve un alboroto en la puerta de la escuela. Un tipo está intentando entrar a la escuela, con un aspecto como si no hubiera dormido en días, y cuando los profesores lo confrontan, uno de ellos intenta un acercamiento violento con el tipo. De repente, el tipo muerde la mano del profesor, haciéndolo sangrar, lo que le provoca la muerte. Justo cuando la profesora entra en pánico, el profesor muerto vuelve a la vida y le muerde el cuello, desangrándola por completo. Kimuro ve todo esto y se da cuenta de que algo no anda bien, así que corre directamente al aula de Rei y le dice que venga con él. Hisashi le pide una explicación y Kimuro le dice la verdad, que un tipo mordió al profesor hasta matarlo. Mientras Rei se niega a creer lo que dijo, Kimuro le da un bofetón a lo Will Smith y le dice a la imbécil que se calle la boca y que lo siga. Hisashi cree en sus palabras y Rei también lo sigue cuando él está involucrado. Los tres huyen y debido a sus preocupaciones consiguen algunas armas de objetos que pueden encontrar, un bate de béisbol y un bastón hecho con una escoba. Rei decide llamar a su padre, que es policía, para contarle la pesadilla que está ocurriendo, pero cuando lo llama, la policía no puede ser contactada ya que toda la ciudad está intentando llamarlos. Mientras tanto, un cerdo gordo llamado Kouta está escapando en silencio, y cuando Seiya lo ve, le pide que escapen juntos. De repente, el altavoz de la escuela anuncia a toda la escuela que están bajo ataque, lo que capta la atención de los estudiantes. Pero antes de que pueda decirles la amenaza que se cierne sobre ellos, empieza a gritar, suplicando por su vida, y mientras los estudiantes escuchan, lo oyen morir una muerte espantosa justo frente al micrófono del altavoz. Al principio caen en un silencio absoluto, pero cuando la realidad los golpea, todos empiezan a entrar en pánico, a pelear entre sí y a intentar salir del edificio escolar. Dándose cuenta de lo caótica que se ha vuelto la escuela, Hisashi sugiere a Kimuro y Rei que escapen por una ruta diferente, y aunque Kimuro no está de acuerdo, Rei le dice que simplemente siga lo que dice su novio. En su camino se encuentran con un profesor, pero a diferencia de antes, se ve pálido en comparación. Se dan cuenta de que es un zombie, pero aún así ataca a Rei primero, por la cultura, ¿sabes? Aunque a Rei al principio le cuesta, usa su bastón y logra darle una paliza a este tipo y le apuñala el corazón. Sin embargo, el profesor sigue moviéndose y zarandea las dulces nalgas de Rei como si ella no fuera nada. Hisashi intenta ayudar, jalando al profesor lejos de Rei, pero de repente el profesor gira la cabeza como un búho y le arranca un trozo del brazo a Hisashi. Rei y Kimuro intentan atacar al profesor, pero no tiene ningún efecto y solo hace que muerda a Hisashi aún con más fuerza, haciéndolo sangrar aún más. Aquí, Kimuro se da cuenta de que el profesor ya está muerto, pero ahora es un zombie, un cadáver en movimiento, y cuando Rei le ruega a Kimuro que la ayude, Kimuro balancea su bate y le aplasta la cabeza como si fuera gelatina. Finalmente muere después de que le destrozan la cabeza, pero mientras miran a su alrededor, ven que los zombies están devorando a los estudiantes a su alrededor. Van a un punto de observación para ver la ciudad, y lo que ven es horror absoluto, ya que toda la ciudad está siendo atacada por los no muertos. Pero entonces, la gloria blanca de Rei es expuesta por el viento, y cuando miran hacia arriba, ven halcones negros volando sobre ellos. Mientras Rei intenta conseguir su ayuda, Hisashi le dice que no recibirán ayuda, ya que los halcones negros solo están aquí para una misión de emergencia. Dentro de la escuela, dos mejores amigas prometen ayudarse mutuamente, pero cuando un zombie sujeta a una de las chicas, la otra simplemente le patea la cabeza, dejándola para que los zombies se la coman, lo cual es algo que a algunas chicas no les importaría experimentar, la verdad. Un profesor todavía está en shock por toda la situación, creyendo que todo es solo un sueño, y mientras camina sin rumbo, decide saltar por la ventana e ir a relajarse con Eren. Se dan cuenta de que las mordeduras de los zombies son venenosas, y si son mordidos por ellos, se convertirán en uno de ellos. Luego corren al tejado para bloquearse y esperar que los helicópteros se detengan por ellos. Pero mientras corren allí, Rei intenta hacerse la heroína y apuñala a un zombie en el corazón, pero no sirve de nada, y el zombie estampa el voluptuoso cuerpo de Rei contra la pared, poniéndola en grave peligro. Justo cuando el zombie está a punto de acabar con su vida, Hisashi toma el bate de Kimuro y le aplasta la cabeza al zombie, salvando a Rei.
Después de unas horas logran hacer una barrera contra los zombies, pero la condición de Hisashi empeora. Empieza a vomitar sangre y mientras Rei se niega a creerlo, Kimuro le dice que se va a convertir en un zombie. Hisashi entonces le dice a Kimuro que lo ayude a lanzarlo de cabeza desde el tejado, suplicándole que no lo deje convertirse en zombie. Antes de que pueda hacerlo, Rei se niega a dejarlo ir y con el virus haciendo efecto, Hisashi muere en sus brazos. De repente, Hisashi empieza a moverse de nuevo y a pesar de la advertencia de Kimuro, Rei cree que Hisashi está bien. Sin embargo, con una sola mirada, Rei se da cuenta de que su novio ha cambiado. Kimuro la jala hacia atrás y con un bate en la mano le hace un favor a Hisashi aplastándole la cabeza. Después, Rei lentamente pierde la cabeza y empieza a tocarse los pechos de forma extraña. Ella empieza a decir que Kimuro hizo lo que hizo porque odia a Hisashi por salir con ella y por haberse quedado con sus dulces nalgas. Después de escuchar esto, Kimuro se dirige a la barricada y empieza a abrirla, diciendo que se va a alejar de ella. Rei se da cuenta de que ha cruzado la línea y le ruega que se quede, diciendo que sus exuberantes nalgas ahora son suyas para que las disfrute. Después de escuchar esto, Kimuro la abraza para calmarla, y mientras se abrazan, aprenden a aceptar su nueva y difícil situación. Mientras tanto, Seiya y Kauta todavía están escapando, pero a medida que Kauta empieza a desesperarse, sugiere que vayan a la sala de profesores. Seiya le muestra la sala de profesores donde la gente es destrozada y le pregunta si quiere vivir o morir a manos de los zombies. Ella le dice a este gordo que si también quiere vivir para conseguir algunas nalgas algún día, necesita dejar de ser estúpido y ponerse los pantalones de hombre de nuevo. Él entonces sugiere que llamen a la policía o al ejército, pero Seiya le da un baño de realidad, diciéndole que no son los únicos con esa idea y que si el ejército quisiera ayudar, ya estarían escuchando sirenas, ¿no crees? Un zombie aparece para perseguirlos, y mientras huyen, Seiya lamenta tener que escapar con este gordo en lugar del gran macho alfa Kimuro. De vuelta en el tejado, Kimuro sigue atormentado por lo que le hizo a Hisashi, y Rei lo nota. Para que su mente deje de divagar, Rei le pide su teléfono con optimismo, diciendo que quiere llamar al número secreto de su padre. Cuando su padre sí contesta, él no puede oírla y piensa que Kimuro es quien llama, lo que angustia mucho a Rei. Con el sonido de disparos de fondo, él les dice que la ciudad está en pánico y que tienen que huir de inmediato. Después de colgar, Rei empieza a llorar porque su padre no pudo escuchar la voz de su propia hija. En la enfermería, un estudiante dormido se despierta como un zombie, y mientras otro estudiante se defiende, la despampanante doctora rubia, Shizuka, va tranquilamente a buscar algo de medicina para llevarse. De repente, más zombies aparecen y empiezan a atacar al estudiante NPC, y mientras Shizuka está acorralada, una chica ruda aparece con un palo de kendo para salvarla. Sin embargo, los zombies logran morder al NPC, y viendo cuánto dolor siente la ruda, Siko, le ofrece una salida más rápida y honorable antes de que se convierta en zombie. Él acepta su generosidad, y con un solo golpe de su palo de kendo, ella termina su vida con respeto. Más zombies aparecen entonces, y con su palo de kendo, Siko se lleva a Shizuka para huir con ella. En el tejado, para escapar, Kimuro y Rei deciden usar la manguera de agua, y aunque Kimuro lucha por usarla al principio, logra apuntarla a la barrera, haciendo volar a los zombies y abriendo su camino para escapar. Entran en la escuela y allí, mientras Rei está estresada, Kimuro la calma asegurándole que ambos volverán a casa con sus familias. Sin embargo, Kimuro no cree realmente en sus propias palabras, ya que su propia madre, que es profesora, está lejos, y él es pesimista sobre su destino. Mientras tanto, Seiya y Kouta logran encerrarse en el aula de manualidades, y allí se les presentan opciones de armas. Seiya le dice a Kouta que es un fanático de las armas, que haga algo, pero entonces los zombies empiezan a acercarse a su clase, queriendo entrar. Mientras ella entra en pánico, Kouta, por otro lado, está creando una máquina de matar con una pistola de clavos, fabricándola como si estuviera jugando Dead Rising. Justo entonces, los zombies entran, y justo cuando están a punto de devorar los sabrosos melones de Seiya, Kouta se vuelve loco, disparando tiros a la cabeza uno tras otro para salvarla. Luego escapan, pero antes de hacerlo, Kouta le pregunta a Seiya por qué lo eligió a él para ayudarla a escapar. Pero para decepción de Kouta, ella simplemente responde que no hay ninguna razón especial. Seiya luego lanza una toalla mojada al zombie sin ninguna reacción, y luego lanza otra toalla mojada a un casillero de metal junto al zombie, a lo que el zombie sí reacciona. Ella le explica a Kouta que su teoría, como un intelecto al nivel de Jimmy Neutron, era correcta, y que los zombies que están muertos en realidad son atraídos por los ruidos, mientras que sus otros sentidos están completamente muertos. Seiya entonces quiere probar a los zombies contra el calor, pero Kouta expresa su pereza de gordo para salir, y esto hace que Seiya lo regañe por ser un cerdo perezoso. Debido a sus ruidos, más zombies son atraídos hacia ellos, lo que los impulsa a moverse. Mientras tanto, Shizuka y Siko todavía están huyendo, y durante su aventura, Shizuka resbala en el suelo debido a su falda. Siko actúa rápido y la rasga, haciéndote babear por lo regordeta que es su entrepierna. Luego escuchan disparos que resultan ser de la pistola de clavos de Kouta. Él le pide a Seiya que lo ayude a luchar, pero ella se niega, diciendo que sus bonitas manos no son para zombies.
Sin embargo, un zombie aparece por detrás de ella y la acorrala. Y mientras ella suplica ayuda, Kouta no puede hacer absolutamente nada. Ella grita y tanto el grupo de Zico como el de Kimuro lo escuchan. Pero a medida que el zombie se acerca, Seiya mira a su lado y toma un taladro para usarlo en la cabeza del zombie. Los demás llegan y ven a Seiya taladrando la cabeza de un zombie, ensuciándose mientras empieza a gritar por su mamá. Con zombies a su alrededor, trabajan juntos para aplastar sus cabezas y asegurar la zona. Luego empiezan a presentarse unos a otros, pero siendo la perra pretenciosa que es, Seiya empieza a soltar tonterías, diciendo que una princesa genio como ella nunca debería ensuciarse las manos. Zico la calma y la hace mirarse al espejo, donde ve su estado sucio y empieza a decir que necesita que su mamá se lo limpie. De repente empieza a llorar, dándose cuenta de que no sabe si su mamá está bien. Y Zico la consuela dándole un abrazo, pero mientras ella llora, todos se dan cuenta de lo mismo, que el destino de sus familias es incierto. Más tarde se atrincheran dentro de la sala de profesores y después de que Seiya se limpia, Kouta se rinde a su mirada usando las todopoderosas gafas. Empiezan a discutir sobre el transporte para ir a buscar a sus familias. Y mientras deciden usar el autobús de su escuela, Rei ve las noticias y se queda impactada por lo que está viendo. Se enteran de que miles han muerto y el gobierno ha declarado una emergencia, pero entonces el reportero de noticias empieza a entrar en pánico mientras los cadáveres vuelven a la vida y los atacan, dejando un rastro de más personas muertas. La grabación en vivo cambia a una grabación de estudio, y el locutor le dice a la audiencia que se quede en casa y no salga de ella. Continúa informando que los líderes mundiales han sido trasladados a un barco seguro y planean usar ojivas nucleares contra los zombies. Les asusta cómo en solo unas pocas horas el mundo entero puede descender tan rápidamente al caos total. Siendo la genio que es, Seiya compara la situación con la peste negra, donde murió un tercio de la población de Europa. Pero a diferencia de la peste negra, el virus se propaga más fácilmente, ya que se transmite a través de la mordedura de los zombies. Zico les dice que en lo que necesitan concentrarse es en encontrar un refugio seguro para ellos y sus familias, donde puedan quedarse hasta que el mundo vuelva a la normalidad. Deciden unirse como equipo y apuntar al autobús en el estacionamiento como su medio de transporte, mientras también ayudan a las personas en el camino que necesitan su ayuda. Luego comienzan su misión, y en su camino un grupo de NPCs está en problemas contra los zombies, pero Kimuro y la pandilla los salvan, ofreciéndoles unirse para que todos puedan escapar juntos. Sin embargo, para llegar al estacionamiento donde está el autobús, tienen que atravesar una horda de zombies cerca de la entrada, y aunque Seiya sugiere que los zombies solo reaccionan a los ruidos, todavía dudan de su teoría y necesitan que alguien la pruebe para tener seguridad. Kimuro se ofrece como voluntario para hacerlo, y mientras Rei le ruega que no lo haga, no queriendo perder a otro de sus papás bebés, Zico la calma, asegurándole que Kimuro tiene el paquete más grande y que volverá con vida. Luego avanza justo delante de los zombies y aunque nervioso, un zombie pasa a su lado sin poder verlo en absoluto. Luego toma un zapato del suelo y lo lanza para hacer ruido, lo que capta la atención de todos los zombies. Demuestra que la teoría de Seiya es cierta, y todos salen silenciosamente por la puerta sin hacer ruido. Sin embargo, uno de los NPCs logra accidentalmente hacer un ruido lo suficientemente fuerte como para que lo escuchen los zombies y hasta sus abuelas. Todos empiezan a correr hacia el ruido, dejando al grupo completamente vulnerable. Kimuro les dice a todos que corran mientras ellos luchan contra la horda de zombies, y a pesar de sus mejores esfuerzos, hay demasiados zombies, así que solo pueden huir como su única opción. En su escape, uno de los NPCs es atrapado por los zombies, y mientras intenta defenderse, es golpeado hasta la muerte por ellos. Su novia intenta ayudarlo, y aunque Seiya intenta que se olvide de él, ella se niega, afirmando que preferiría morir con el que ama. Así que ella regresa y muere con él. A Seiya le confunde por qué la imbécil es tan simp, pensando que podría haber conseguido otro pene de otro hombre. Luego llegan al autobús, pero una vez que entran, más estudiantes y un profesor les ruegan por ayuda. Rei ve que el profesor es Shida, a quien no le agrada en absoluto, y aunque Kimuro quiere salvarlos, Rei le ruega que los deje atrás y que deje a Shido morir. Mientras tanto, uno de los estudiantes se rompe el tobillo y le pide ayuda a Shido, pero Shido le dice que es inútil y le da una patada en la cabeza, dejándolo como alimento para los zombies hambrientos. Después de que todos suben al autobús, Shizuka conduce para escapar, pero al enfrentarse a sus antiguos estudiantes ahora convertidos en zombies, se convence a sí misma de que no son humanos, y los atraviesa, saliendo por la puerta de la escuela. Dentro del autobús, Shido sugiere que deberían elegir un líder para guiarlos, pero Zico le dice que no necesitan uno, ya que lo que importa es el trabajo en equipo. Sin embargo, uno de los estudiantes comienza una pelea adentro, diciendo que no quiere estar allí. Angustiada, Shizuka le dice que cierre la boca o estrellará el autobús. Zico le pregunta sobre sus problemas y él señala a Kimuro, diciendo que no le agrada. Kimuro no sabe qué hizo mal, y justo cuando está a punto de pelear con Kimuro, Rei golpea al tipo para proteger a su futuro papá bebé del peligro. Después de ver esto, Shido se adelanta una vez más, afirmando que necesitan un líder.
empieza a parlotear sobre cómo él, un profesor, es el candidato perfecto para ser su líder, prometiendo que los salvará y les dará paz. Los NPCs empiezan a aplaudir, simpeando por él, aceptando su sugerencia, pero Rei se enfada y dice: «Paz, perra, me largo de aquí». Mientras ella sale del autobús, Kimuro intenta que vuelva a subir, pero antes de que pueda hacerlo, un autobús lleno de zombies se dirige hacia ellos, y logran esquivarlo metiéndose en el túnel detrás de ellos. Siko le pregunta a Kimuro qué necesitan hacer, y Kimuro les dice que se reúnan en la estación de policía. El autobús de repente se incendia, y Kimuro toma a Rei y huye, evitando la explosión. De repente, un zombie con casco aparece y empieza a atacar a Kimuro, casi devorándolo, pero Rei logra salvarlo golpeando al zombie con un ladrillo. Después de ver el casco del zombie, deducen que debería haber una motocicleta y logran encontrarla. Rei le pregunta si puede conducirla y Kimuro simplemente le dice que Dios tiene el volante. Después de perder a Kimuro y Rei, el autobús ahora está atascado en el tráfico entre todos los demás vehículos que intentan salir de la ciudad. De repente se escuchan disparos y mientras los NPCs están asustados, Shido se desliza como Orochimaru y los consuela para que se mojen los calzones más tarde, lo que le da asco a Siko. De vuelta con Kimuro, él y Rei conducen por la ciudad buscando supervivientes, pero no encuentran a nadie en la ciudad abandonada. Sin embargo, divisan un coche de policía y aunque al principio tienen esperanzas, todo lo que encuentran son policías muertos que fueron embestidos por Truck-kun. Rei toma su arma, y aunque él nunca había usado una antes, Kimuro recuerda su tiempo en Black Ops 1, donde otros jugadores lo llamaban Doc Water, y usa este recuerdo para ayudarse a usar el arma. Rei le da más balas que encontró de los policías muertos, y después de que Kimuro la mira, ella impresiona a Kimuro con lo ruda que realmente es. Luego conducen a una gasolinera para llenar su moto, pero se dan cuenta de que necesitan dinero para conseguir la gasolina. Kimuro le dice a Rei que no tiene dinero y cuando ella le dice que es un inútil, Kimuro explota, diciéndole que deje de compararlo con Hisashi. Ella se enfada con él preguntándole por qué dijo eso y él le dice que si ella piensa que él es un inútil, eso significa que tiene a alguien mejor en mente. Kimuro entonces le pide su dinero y al igual que él, ella no tiene nada, dejándolos a ambos como unos pobres diablos sin un centavo. Kimuro luego entra en la tienda para conseguir algo de dinero y rompe un cajero automático para obtenerlo, mientras Rei se da cuenta de lo mucho que ha sido para él y decide dejar de hacerle la vida más difícil. De repente, algo la ataca, haciéndola gritar, y cuando Kimuro corre hacia ella, ve a un tipo con aspecto de haber sido golpeado, que solo quiere las dulces nalgas de Rei. Les dice que está loco después de aplastar las cabezas de todos los miembros de su familia y que lo que necesita ahora es echar un polvo. Rei intenta escapar, pero el depravado la jala con más fuerza y empieza a hacerle un Griffith. Le dice a Kimuro que lo hará mirar, pero antes de hacerlo, le dice a Kimuro que tire su bate y llene la moto para que él y Rei huyan juntos hacia el atardecer. Con Rei en problemas, Kimuro no tiene otra opción, así que lanza su bate con fuerza y a propósito para atraer la atención de los zombies. Y mientras llena la moto, intenta negociar con el depravado, diciendo que solo quieren ir a casa y reunirse con sus familias. El asqueroso le dice a Kimuro que deje de parlotear y le dé la moto, pero Kimuro se niega y lo enfurece aún más. Mientras el asqueroso baja la guardia, Kimuro saca su arma, se acerca rápidamente a él y le apunta a quemarropa. El asqueroso entra en pánico, diciendo que la bala hará explotar la gasolina, pero a Kimuro no le importa y afirma que prefiere morir antes que otro tipo se acueste con su chica. Aprieta el gatillo y no da en la gasolina, haciendo que el asqueroso se desangre. Con su bastón en mano, Rei quiere metérselo al asqueroso por el trasero, pero Kimuro le dice que lo dejen a los zombies mientras ellos huyen. Rei acepta, y mientras el asqueroso suplica ayuda, lo abandonan para que sus deseos se hagan realidad, donde los zombies le destrozarán la vida y se lo comerán. Más tarde, Kimuro le dice a Rei que en el futuro este tipo de cosas podrían volver a pasar, pero Rei no está preocupada, ya que sabe que Kimuro está con ella. Aunque él se alegra de oír eso, en el fondo nunca olvidará que es responsable de la muerte de un humano, pero luego, en su viaje, un jet pasa volando, y cuando Rei los saluda, les toma una foto como supervivientes. En un aeropuerto, un avión con gente importante está a punto de despegar, pero no pueden porque los zombies cubren su camino. Así que despliegan un equipo de francotiradores liderado por una francotiradora que parece una Yorowichi de Walmart, Rika. Su asistente señala a los zombies mientras Rika les vuela la cabeza con su francotirador, y después de acabar con todos, se abre un camino para el avión. Luego se levanta y empieza a rascarse el pepperoni, diciendo que los siente entumecidos. El asistente se ofrece a masajearlos, pero ella le dice que no le interesa su oferta ni los hombres en general. Afirma que quiere volver a la ciudad para encontrarse con su amiga con beneficios, Shizuka. Mientras tanto, el autobús sigue atascado en el tráfico, y mientras Shido sigue diciendo tonterías, Seiya le expresa a Kouta su preocupación por su seguridad, diciéndole que necesitan un nuevo plan para salvarse. Kouta sugiere lugares con bases, y aunque Seiya está de acuerdo, ella prefiere una isla abandonada sin gente como destino.
Le frustra que Kimuro no esté con ellos, y cuando Kawada le pregunta si le gusta, ella se pone nerviosa. De repente, Siko y Shizuka aparecen tras escucharlo todo y expresan que también están preocupadas por Kimuro y Rei. De vuelta en la ciudad, los supervivientes se vuelven locos y empiezan la anarquía, y cuando Kimuro ve esto, le dice a Rei que se agarre bien sus pechos y los adelanta. Con algunos momentos de peligro y disparos, logran pasar a los salvajes y aunque a Rei le confunde por qué atacarían a un compañero humano, Kimuro le dice que, con el fin del mundo, se han vuelto locos. Justo cuando están a punto de cruzar un puente, Kimuro cambia de ruta, y cuando Rei le pregunta por qué, él se lo muestra. En el puente, los zombies empiezan a infiltrarse entre la gente, y la seguridad ordena que nadie más cruce el puente. Sin embargo, algunos idiotas deciden romper las reglas y cruzar de todos modos, llevando dinero, creyéndose la gran cosa. Su líder empieza a parlotear sobre cómo es un Chad alfa que merece cruzar el puente para impresionar a la chica a su lado, pero a la seguridad no le importa y los lanza lejos con su cañón de agua. De vuelta en el autobús, Shido sigue sirviendo su yapuchino y alimenta a los NPC con mentiras sobre cómo él es el elegido y que las chicas deberían servirle sus nalgas en bandeja para que las pruebe. A Seiya y a los demás les disgusta ver esto, diciendo que Shido está empezando su propia secta. Así que empiezan a hablar de sus familias. Mientras las chicas tienen familias normales, Kouta les dice que su madre es una mujer de pelo negro y su padre un hombre de pelo rubio, ambos actuando sospechosamente como espías, mientras que su hermana puede leerle la mente. Entonces deciden dejar el autobús, pero cuando Shido se entera, les dice que pueden irse excepto Shizuka, ya que ella tiene los pechos más grandes de todas. Kawada dispara, golpeando la mejilla de Shido, y les dice que falló a propósito. Kouta les dice que después de lo horrible que lo trataron en la escuela, no le importaría clavarles unos clavos en la cabeza. Le dice a Siko que lidere su escape primero mientras él les cubre la espalda, y con el viento mostrando las bellezas negras de Siko, ella considera a Kouta un verdadero Sigma. Sin embargo, mientras escapan, se encuentran con más zombies en un puente abandonado, y con Kouta quedándose sin clavos, se dan cuenta de que están en muchos problemas. De repente, Kimuro sube por una rampa, gritando ¡Familia! Como si estuviera en Rápido y Furioso, usa su moto para eliminar zombies y libera a Rei para que desate su bastón. Conduce hacia Kawada y le entrega su arma, y con esta mejora, Kawada se convierte en un John Wick contra los zombies. Luego conduce hacia Siko y con el poder de la amistad, maniobran y atacan a los zombies con facilidad. Con la zona despejada, celebran su victoria y el reencuentro. Rei va directamente a abrazar a Shizuka y disfruta de sus flotadores. Siko expresa su alivio al ver que Kimuro está bien, poniendo celosas a Rei y Seiya, sabiendo que están en una batalla perdida contra ella. Más tarde, después de revisar todos los puentes, determinan que no tienen escape por ahora, así que Shizuka sugiere que descansen en casa de una de sus amigas. Aunque todos asumen que es su novio, Shizuka les dice que es la casa de su amiga, donde tiene armas y un Humvee. Con este tipo de oferta disponible, el grupo decide aceptar su propuesta, ya que todos quieren un buen descanso nocturno. Shizuka luego va con Kimuro a revisar el lugar primero, y mientras Kimuro conduce, tiene dificultades ya que Shizuka se niega a soltar su joystick y empieza a jugar con él mientras sus pechos se le pegan. Después de llegar, Kawada empieza a gritar al ver el Humvee, y eso les hace preguntarse qué clase de persona es la amiga de Shizuka. Justo cuando están a punto de entrar, aparecen zombies del lugar, y a diferencia de antes, empiezan a atacarlos en lugar de huir. En el fondo, a Kimuro le sorprende cuánto han cambiado todos en un día. Mientras toda la ciudad se convierte lentamente en una cloaca, Siko y las chicas se divierten como niñas en el baño, relajándose mientras ustedes, los que miran, tienen una mano en los pantalones. Después de ver cómo se ve Shizuka sin ropa, Rei empieza a atacarla con pasión, mostrando por qué ponen la abeja en LGBTQ mientras empiezan a hacer ruidos felices. Seiya se siente perturbada, sabiendo que alguien está siendo ordeñada en segundo plano, pero Siko tiene una idea y le rocía agua fría para oír sus chillidos felices. Seiya contraataca, pero en lugar de chillidos felices, Siko emite ruidos que harían que cualquier hombre la saludara desde abajo. Mientras tanto, los chicos están afuera, haciendo todo lo posible por abrir un armario de armas mientras intentan no reventar sus gorras con los ruidos que escuchan. Con toda su fuerza, logran abrir el armario de armas, y después de un vistazo, Kouta empieza a emocionarse con todas las armas que ve, examinando cada rincón y grieta de las armas mientras ignora a Kimuro. Sin embargo, Kimuro saca una escopeta, y Kouta empieza a parlotear aún más sobre el arma, pero Kimuro le apunta con ella, y Kouta lo regaña por eso, diciendo que nunca se debe apuntar con un arma a alguien, incluso si no está cargada. Luego empiezan a cargar los cargadores, y cuando Kimuro señala lo rápido que Kouta lo hace, él le informa a Kimuro que cuando estuvo en América, aprendió sobre la Cuarta Enmienda y John Wick le enseñó a disparar armas. Mientras las chicas empiezan a hacer ruidos felices más fuertes, Kouta se preocupa de que los zombies puedan oírlas, pero Kimuro le asegura que estarán bien, ya que aunque las chicas son ruidosas, la ciudad es más ruidosa.
Allí, la policía está acordonando todo, impidiendo que la gente salga de la ciudad por miedo a la contaminación. La gente empieza a sublevarse, haciendo manifestaciones contra la policía, afirmando que el gobierno tenía un arma biológica filtrada que causó el brote zombie. Kimuro ve la manifestación en la televisión y piensa que todos son idiotas por creer que un arma es capaz de devolver la vida a los muertos. De repente se dispara un tiro mientras los zombies se acercan a la policía, y aunque no tienen permitido disparar, la policía empieza a disparar por su propia seguridad. Entre la multitud de zombies, una madre les suplica que dejen de disparar y salven a su hijo. Sin embargo, el hijo se convierte en zombie y muerde a su propia madre hasta matarla, convirtiéndola en zombie. La policía también le dispara por su seguridad, pero debido a esto, la multitud de la manifestación se vuelve más agresiva, diciendo que a la policía no le importa la gente. El capitán de policía recibe una orden del cuartel general de usar cualquier método necesario para asegurar que el caos no comience, así que se acerca al cabecilla de la multitud y le pide que detenga la manifestación. El cabecilla empieza a burlarse de él, afirmando que la policía está ayudando al gobierno a ocultarles la verdad, pero ya con sus órdenes, el capitán de policía saca su arma y le dispara brutalmente delante de todos. Kimuro y Kouta se dan cuenta de que las cosas se están poniendo feas y que deben irse de inmediato, pero de repente Shizuka aparece por detrás, luciendo como un manjar. Empieza a tentar a Kimuro con sus encantos y quiere montarlo toda la noche, pero Kimuro la detiene y accidentalmente la empuja. Luego va hacia Kawada, diciéndole que también le gustan las salchichas gruesas, y cuando le besa la mejilla, Kawada hace cortocircuito. Kimuro intenta calmarla, pero antes de que Shizuka pueda aplaudir a Kimuro, ella se queda dormida sobre él. Entonces Kimuro la levanta teniendo que sujetar sus pasteles de arroz para evitar que se caiga, pero de repente Rei aparece, furiosa al ver que su futuro padre está divirtiéndose con otro par de nalgas. Sin embargo, Rei empieza a alterarse, diciendo que quiere tragarse su Glizy mientras llora por la muerte de Hisashi, y Kimuro se da cuenta de que está borracha, así que simplemente la deja y acuesta a Shizuka. A su lado está una Seiya dormida, y mientras su mente divaga pensando en una sesión de 2 contra 1, detiene su proceso de pensamiento. En la cocina, Kimuro empieza a buscar comida, pero Siko le dice que su comida casi está lista, y cuando la mira, cada fibra de su ser masculino se levanta, ya que Siko solo lleva un delantal. De la misma manera que nosotros estamos mirando con un hueso extra, Kimuro intenta esconder el suyo y la regaña por su ropa, pero Siko lo calma, diciendo que el pepinillo de un hombre es el joystick de una mujer. De repente, Rei llama a Kimuro para desahogarse con él, y después de ver esto, Siko lo anima a ir con ella y calmarla. Después de esto, Kimuro escucha cada queja de Rei, y ella empieza a compararlo con Hisashi, y lo mucho peor que es Kimuro comparado con su amante muerto. Kimuro se harta y le dice que deje de compararlo con Hisashi, afirmando que, a diferencia de su novio muerto y Soy Boy, él, Kimuro, sigue vivo y coleando como un verdadero Sigma. Rei se da cuenta de que cometió un error y lo detiene, calmando a Kimuro. Ella se abalanza sobre él y le da un beso profundo, y sin ninguna restricción, Kimuro la aplaude en la escalera, haciéndola chillar de felicidad. En el puente, el caos arde con más fuerza, y un oficial de policía envía una excavadora contra los zombies, sin importarle la gente del otro lado. Con la presión sobre su cabeza, el capitán de policía se apunta con un arma a la cabeza y acaba con todo, liberándose de este infierno en la tierra. Fuera del apartamento, un perro ladra con fuerza, atrayendo la atención de los zombies. Mientras las chicas se relajan, algunas cocinando con toda una panadería detrás y otras durmiendo mientras sueñan con Kimuro, los chicos están afuera, pensando qué hacer. Siko se une a ellos y usando unos binoculares ven a un NPC disparando a los zombies con una escopeta, pensando que es el personaje principal, pero los dioses del anime le recuerdan que es solo un don nadie y los zombies lo atacan. A medida que se desata más caos, Kimuro insta a Siko y Kouta para que puedan ayudar, pero Siko lo aparta y le dice la dura verdad, que no pueden salvar a todos y que su supervivencia es su principal prioridad. Kimuro continúa explorando con los binoculares y entre los horrores que ve, un padre y su hija huyen, buscando santuario. Él explica a su hija, Alice, que su madre pronto se reunirá con ellos para calmarla. Luego empieza a golpear la puerta, suplicándoles que lo dejen entrar a él y a su hija por seguridad, pero en lugar de ayudar, deciden ignorar su grito de auxilio. Sin embargo, el padre se niega a rendirse, y con un arma amenaza con derribar la puerta si no los ayudan. La puerta se abre y por un segundo el padre se siente aliviado sabiendo que su hija está a salvo, pero en su lugar lo apuñalan no queriendo arriesgar su propia seguridad. Ruegan perdón y cierran la puerta a Alice y a su padre. Con su padre muriendo, él le ruega a Alice que huya y se esconda para que nunca la encuentren, pero Alice sigue suplicándole que se levante, gritando por él entre lágrimas, esperando que su padre siga vivo. Su voz atrae la atención de los zombies a su alrededor, y justo cuando están a punto de comerse a esta niña, Kouta dispara al zombie y la salva.
Con un francotirador en la mano, Kouta empieza a cocinar a estos zombies como si estuviera preparando la cena para una chica que quiere tener bebés con él. A Kimuro le sorprende ver que Kouta ignora el consejo de Ziko, y Kawada admite que se niega a quedarse de brazos cruzados y dejar morir a una niña. Le dice a Kimuro que la salve mientras él actúa como apoyo, y con una sonrisa en su rostro, Kimuro se prepara. Rei pide unirse a él, pero Kimuro insiste en ir solo, ya que irá en moto. Ziko aparece, pero en lugar de detenerlo, lo anima a ir, y mientras posa, promete proteger el lugar mientras él no esté. Rei luego le da un arma cargada y le dice que si sobrevive, ella lo ayudará a disparar otra cosa cargada, y no se refiere al arma. Con la ayuda de las chicas, Kimuro se sube a la moto y baja por la rampa para ir hacia la niña. Seiya sale preguntando qué pasó y Rei le dice que a pesar de todo lo que han pasado, siguen siendo buenos humanos después de todo. Con un francotirador roto como apoyo, Kimuro conduce para salvar a la niña con pocos problemas, pero cuando llega, su moto resbala, dejándolo sin transporte. Kimuro divisa a la niña y al perro, pero también a una horda de zombies, obligándolo a tomar una decisión. Sin embargo, Kouta lo ayuda eliminando a la mayoría de los zombies, dejando a Kimuro solo con los pequeños alrededor de la casa. Cuando un zombie está a punto de comerse a Alice, Kimuro la salva y la calma. Él continúa despejando el área, pero un zombie aparece por detrás, obligando a Kimuro a usar su arma y crear un ruido fuerte. De vuelta en el apartamento, Seiya despierta a Shizuka, quien acaba de soñar con ser Torre Eiffel, diciéndole que se recomponga. Luego van con Kouta, quien se corre a 100 millas por hora al ver sus encantos, y le dicen a Kouta que empiece a empacar, ya que se van. Con todos los zombies rodeando a Kimuro, intentan averiguar cómo sacarlo, así que Shizuka sugiere que vayan a toda máquina y lo recojan con el coche. Están de acuerdo con su plan y después planean escapar al otro lado del río. Usando el sigilo como arma, cargan sus cosas en el coche para prepararse para su viaje. De vuelta con Kimuro, él ve el cadáver del padre de Alice y cuánto le duele a ella. Toma un paño y una flor del jardín para cubrirlo para un entierro adecuado, diciéndole a Alice que su padre fue un gran padre. Alice empieza a llorar al oír eso y pone la flor sobre el cuerpo de su padre muerto. Kimuro la calma, y con los zombies rodeándolos no tienen salida, pero Kimuro tiene una idea. De vuelta en la casa, las chicas han terminado de cargar el coche y le dicen a Kouta que se prepare para moverse, pero antes de hacerlo, él ve lo que Kimuro está cocinando. Kimuro camina sobre las vallas, evitando a los zombies debajo de él mientras intenta llevar a Alice y al perro consigo. Con el coche cargado, Seiya está a punto de buscar a Kawada, pero él aparece armado de pies a cabeza, y aquí, las chicas se dan cuenta de que este hombre está completamente loco. Mientras está a su espalda, Alice pide orinar, negándose a aguantar, así que Kimuro acepta la derrota y se deja orinar encima, que es lo que a algunos de ustedes, nerds, les encantaría experimentar. Un zombie casi lo derriba, pero Kimuro logra sobrevivir y patea la cabeza del zombie, cubierta de bambú. Justo entonces ve llegar a la caballería, donde las chicas tienen doble trasero y Kawada sigue siendo un maníaco de las armas. Con los zombies delante, Shizuka los embiste a todos, colocando el coche en posición para que Kimuro salte. Ziko y Kawada le dan algo de tiempo y empiezan a aplaudir a los zombies para acabar con su miseria. Alice le pregunta a Kimuro si son sus amigos, y él le dice que son sus amigos y su nueva familia. Después de recuperar a Kimuro y Alice, conducen hacia el atardecer, con el objetivo de cruzar el río y reunirse con su familia. Esa mañana, mientras cruzan el río con su Humvee, Kouta y Alice cantan alegremente, lo que calma a Alice, haciéndola olvidar lo que pasó el día anterior. Sin embargo, Kouta pierde sus inhibiciones y empieza a cantar aperturas de anime tontas con la voz del pato Donald, lo que enfurece a Seiya, quien lo regaña por enseñarle a Alice a hacer una whip. Luego, cuando el coche está a punto de llegar al otro lado, despiertan a Kimuro y a los demás, pero Rei se despierta primero, y cuando ve lo cerca que está Ziko del torpedo de Kimuro, se enfurece. Kimuro se despierta y Rei lo regaña por tener un sueño húmedo mientras dormía, y cuando Ziko se despierta, Rei la molesta por babear por querer el queso crema de Kimuro. Después de que Seiya revisa el área y confirma su seguridad, todos salen del coche para tomar aire fresco y cambiarse de ropa. Kawada le pasa a Alice desde arriba a Kimuro, pero ella se niega a ser pasada como un porro por vergüenza. Rei la atrae rápidamente hacia ella y les dice a los chicos que sean más delicados con chicas como Alice. Shizuka saca la ropa que trajo de casa de su amiga, y mientras las chicas se cambian de su ropa vieja y polvorienta, los chicos tienen una conversación sobre armas. Usando la cuarta enmienda, Kouta anima a Kimuro a usar la escopeta debido a su pésima puntería, ya que puede usarse como un bate de béisbol, lo que a él le encanta usar. Al principio, Kawada usa su Riz como amante de las armas y lo convence de usarla. Luego, las chicas terminan de cambiarse, y cuando los chicos las ven con su nueva onda, tanto Kimuro como Kawada también están goteando por algún lado.
Con un arma en la cadera, Kimuro le pregunta a Rei si puede usar el rifle, y Rei está convencida de que sí, siempre y cuando Kouta le enseñe. Kouta señala que, además de disparar, Rei puede usar la bayoneta del arma como un bastón. Entonces, Seiya les ordena a los chicos que despejen un camino arriba, así que, como buenos perritos, los chicos despejan el camino en la carretera para el Humvee, con Kouta casi siendo aplastado y convertido en un hombre de hielo por el coche. Siendo la casa de Seiya la más cercana, deciden ir a salvar a sus padres primero, pero aunque Seiya no es muy optimista sobre la supervivencia de sus padres, Kimuro le asegura que nunca lo sabrán hasta que lo vean por sí mismos. Luego conducen por la ciudad, que fue abandonada por la gente, y mientras disfrutan del aire en el techo, Rei le señala a Kimuro que no han visto zombies desde el otro día. Esto le da a Kimuro un poco de alegría y esperanza de que quizás los zombies no estén en la zona, pero es como si los dioses del anime se negaran a dejarlos vivir en paz. Los zombies empiezan a aparecer en su camino. Intentan escapar, pero con cada giro que dan, más zombies aparecen frente a ellos, lo que los obliga a acelerar para atravesar a los zombies. Rei ve algo al frente y le grita a Shizuka que se detenga, y cuando Siko también lo ve, grita que es una barrera de alambre. Shizuka gira el coche de lado, casi cortándole la mitad a Kimuro, pero el coche no se detiene y se dirige hacia la pared. Shizuka aprieta los frenos tarde, enviando a Rei volando por encima del techo y cayendo boca abajo, casi rompiéndole la columna vertebral como si hubiera pasado una noche con Johnny. Justo cuando los zombies están a punto de probar sus dulces mejillas, Kimuro salta para intervenir, no dispuesto a perder a su futura novia. Con el cañón de su escopeta en mano y las enseñanzas de Kouta, dispara a los zombies, pero solo logra alcanzar uno. Kouta aparece y le dice que estabilice con su hombro y apunte al tórax para evitar el recuadro, así que Kimuro hace exactamente eso y consigue 3 con un solo disparo. Kimuro se da cuenta de lo increíble que es el cuarto enmienda, y Kouta se une con su rifle de francotirador. Sin embargo, después del quinto disparo, Kimuro necesita recargar, y cuando intenta sacar las balas, tropieza y las balas caen al suelo. Siko sube y le dice a Kimuro que ella ayudará, y aunque Kimuro le dice que no, decide unirse a la batalla con su espada de madera. Con las balas fuera de su alcance, Kimuro abraza a Rei y la empuja al suelo para poder usar su rifle. Kouta le da una breve lección sobre cómo usarlo, y con cada disparo que Kimuro toma, Rei emite sonidos felices mientras el recuadro la vibra. Mientras Kimuro sigue disparando, Siko se mueve como si fuera Matrix para esquivar las balas y experimenta muchas situaciones peligrosas, poniendo en riesgo sus planes. Sin embargo, con su habilidad para disparar al blanco, Komuro no puede acertar a ninguno de los zombies y sigue disparando al aire. Entonces, Kouta se agota de balas y suplica a alguien que le ayude a conseguir un cargador nuevo para sus armas. Alice intenta ayudarlo, y el perro le indica cuál es el cargador correcto. Cuando Kouta ve que Alice le entrega las balas, se anima a seguir luchando, declarando que salvará a Alice mientras grita un grito de guerra. Al ver cómo sus amigos luchan, Seiya sale a ayudarles a pesar de las súplicas de Shizuka para que no lo haga. Ella agarra la escopeta de Kimiro y, con las balas a sus pies, comienza a disparar contra los zombies, diciendo que no quiere morir cuando su casa está justo alrededor. El grupo hace su última defensa y después de unas horas, lentamente se quedan sin balas, acercándose cada vez más al umbral de la muerte. De repente, el perro salta para unirse a la batalla todo lo que pueda, y al ver esto, Komuro sabe lo que necesita hacer. Le quita la escopeta a Seiya y le dice que es su turno de luchar. Corre hacia los zombies golpeándolos con la escopeta, y Siko se une con su espada de madera, haciendo su último intento de supervivencia a través del sacrificio. Comienzan a gritar para llamar la atención de los zombies, pero cuando se vuelven atrás, los zombies los ignoran completamente y optan por atacar a otros. Kouta coge a Alice y le dice que salte sobre el muro con su ayuda para que ella y el perro puedan huir. Ella le pregunta qué van a hacer él y los demás, y Kouta promete que pronto los alcanzarán. Alice le llama mentiroso, diciendo que tiene el mismo aspecto que el de su padre antes de morir, y exige que ella permanezca junto a ellos en la muerte, no queriendo estar sola. Justo cuando parece que todo está perdido, un grupo de bomberos llega con una manguera y les ayuda. Usando una escalera, les ayudan a Alice y a los demás a cruzar la valla. La líder se quita su máscara y revela ser la madre de Seiya, y Seiya la abraza con alegría completa, sabiendo que ahora están seguros. Sin embargo, Kimuro y Siko aún están del otro lado, y mientras tratan de rodear, Seiya les grita, diciendo que estará esperándolos en su casa. El dúo viaja solos, lado a lado contra los zombies, luchando su camino hacia la casa de Seiya. Durante su viaje pueden ver la mansión familiar de Seiya en el horizonte, pero para llegar allí necesitan un vehículo, así que Kimuro y Siko hacen una parada en una tienda de bicicletas. Allí, miran las motocicletas disponibles, y Siko teje a Kimuro que puede sentir sus senos presionando si eligen montar juntos en una bicicleta. Sin embargo, encuentran un automóvil anfibio que puede conducirse tanto en tierra como en agua, y después de probarlo, deciden usarlo. Durante su conducción, Siko pregunta a Kimuro si tiene un plan contra los zombies, y para mostrar su energía grande, revela que sí.
Conduce el vehículo por una escalera y cuando los zombies lo siguen, todos tropiezan y caen. Sin embargo, los zombies se levantan y continúan persiguiéndolos, así que Kimuro pasa a la segunda parte de su plan y conduce el vehículo directamente al agua para evitarlos. Cuando mira a Zico, ve que está mojada y comienza a agradecer a los animadores por hacerla lucir así, pero Zico se avergüenza y le dice que a pesar de su apariencia fuerte, todavía tiene un lado suave como mujer. Después de esperar unas horas, los zombies comienzan a alejarse, y Zico susurra juguetonamente en el oído de Kimuro que deben mantenerse callados, casi haciéndolo chillar. Luego, paran cerca de una barra de arena en medio del agua para descansar, pero antes de hacerlo, Zico empieza a estornudar debido al frío. Kimuro se da cuenta de que es debido a su ropa mojada, así que le da algunas nuevas prendas para cambiarse, que acepta encantada. Mientras Zico se desviste, Kimuro lucha con toda su voluntad, más fuerte que cualquier MCS de anime, y se fuerza a no girarse ni echar un vistazo. Después de que Zico termine, Kimuro se gira y está feliz con la elección que hizo al ver cómo Zico se ve, pero ella también está contenta de que Kimuro la vea como una mujer atractiva. De repente, Kimuro le pregunta si alguna vez le gustó a alguien, lo cual la sorprende al principio, pero revela que tuvo una infatuación una vez. Luego continúan su viaje y cuando Kimuro conduce hacia el parque, Zico le pregunta por su plan, pero Kimuro no dice nada. Luego conduce el coche hacia la fuente, mojándolos a ambos. Zico le pregunta si le gusta mojar a las chicas y él le dice que nada le gusta más. Pide cinta adhesiva y comienza a usarla en el volante como parte de su plan, haciendo que el coche gire en círculos para atraer la atención de los zombies con su ruido. Zico está impresionada por su ingenio rápido y comienza a frenar a los zombies con su espada de madera, matándolos, pero entonces se congela al ver a los zombies niños. Rechaza levantar su espada, pero antes de que los zombies puedan morder a Zico, Kimuro llega y los mata con su escopeta. Con el ruido que produce el arma, Kimuro rápidamente arrastra a Zico con él hacia un templo abandonado, justo detrás de la mansión de Seiya. Descansan allí y Kimuro le pregunta exactamente lo que pasó. Sin embargo, Seiki solo se queda sentada en su trauma, negándose a responder, y en lugar de obligarla, Kimuro deja sus ropas secas y le da privacidad. Ella comienza a cambiarse, dejando mucho a la imaginación de Kimuro, y después de terminar, Kimuro fuerza una sonrisa en ella. Le entrega un kit de supervivencia misterioso, y cuando ella pregunta qué es, él susurra que es para ella si quiere ir al baño, y ella comienza a reír y se relaja. Después de calmarse, Zico revela la verdad de que cuando Kimuro le preguntó sobre su infatuación, le recordó al pasado. Le dice a Kimuro que nunca confesó a quien le gustaba porque estaba asustada de sí misma. Hace años, Zico fue asaltada por un tipo sucio en la noche. En lugar de temor, Zico sintió euforia y con su espada de madera en mano, aplastó la vida del tipo sucio y lo hizo felizmente. Debido a esto, se da cuenta de que realmente es un monstruo que disfruta lastimando a la gente, incluso si son personas, y por eso no confiesa sus sentimientos, y por eso se detiene en los zombies niños, sabiendo que disfrutaría enviándolos directamente al infierno. Kimuro intenta convencerla diciendo que él es igual, disfrutando de aplastar las cabezas de los zombies, pero Zico le dice que a diferencia de él, disfrutaba aplastando las cabezas de criaturas mucho antes de que aparecieran los zombies. Justo cuando Zico está a punto de perder la cordura, Kimuro sostiene su mano para calmarla, y con el ambiente íntimo, Kimuro la besa y la abraza hasta la mañana siguiente, algo que ustedes nunca podrían hacer. Al amanecer, Kimuro y Zico salen del templo para continuar su viaje hacia la casa de Seiya, pero más zombies aparecen, superándolos en número. Kimuro le dice a Zico que corra, pero ella se congela de miedo de liberar sus demonios. Kimuro la abraza más fuerte que tu mamá y libera su monstruosidad interna, diciendo que a pesar de quién es, siempre la admirará y le ruega que use su monstruosidad interna para salvarlo. Al escuchar cómo Kimuro acepta quién es ella, una malvada psicópata con cachetes lujosos para días, ella avanza y con una espada real del templo comienza a hacer sushi de zombies. Con cada corte sonríe aún más ampliamente, satisfaciendo a su monstruosidad interna, dejándose embriagar por la sensación. Luego, antes de que corran hacia la casa de Seiya, Zico le pregunta a Kimuro por responsabilidad después de lo que hicieron toda la noche, y Kimuro promete que no correrá y comprará leche. En la mansión, Kouta y Alice esperan a Kimuro cuando el perro comienza a ladrar, y el dúo aparece de la mano. Hace que Seiya envidie el progreso de la trama. Alice va a abrazarlos, y en su corazón, Kimura está determinado a aceptar la oscuridad dentro de Zico. Al día siguiente, Kimura se encuentra frente a Rei en su forma gloriosa cuando Shizuka entra con una crema en la mano. Kimuro mantiene a Rei abajo para que Shizuka pueda aplicarle la crema.
Una vez terminado, Rei expresa su enojo hacia Kimuro por usar el arma en su cuerpo, causando que sus platos se hincharan, y mientras ella quiere que él le ayude a aplicar más crema en sus partes pesadas, Kimuro actúa como un idiota, causando que Rei lo expulse. Luego ve a dos personas tratando de llevar algo pesado, pero cuando él trata de ayudarlas, ellas lo apartan, diciendo que él debería relajarse mientras los adultos se ocupan de negocios, lo que enoja a Kimuro. Siko aparece para calmarlo, y cuando Kimuro la ve en kimono, comienza a desvestirla con la mirada y usa su rizo para alabarla por verse bonita. Diferente a antes, Siko se siente halagada y comienza a sonrojarse, pero ambos empiezan a reír por cómo todo está tranquilo. Alice aparece preguntando qué están hablando y Kimuro le dice que simplemente están felices de ver a Alice bien después de cómo perdió a sus padres. De repente, Seiya grita en cólera, y cuando Kimuro intenta calmarla, empeora su situación, así que Seiya le expresa su frustración, diciéndole que se ahogue con una banana antes de salir. Su madre, Yuriko, aparece pareciendo un tentempié después de su discusión con Seiya y saluda a Kimuro, quien la conoce desde pequeña. Kimuro alaba su mansión, pero como Kimuro nunca había visitado antes, Yuriko sabe que es porque Kimuro está asustado de ella debido a sus conexiones con la madre. Comparte información con él, diciendo que mientras pueden crear un refugio seguro en la casa, los recursos no fueron fáciles. Trabajadores sin sus familias, generadores y suministros disminuyendo gradualmente, pero aún logran superar los desafíos, impresionando a Kimuro. Así que le pide a Kimuro que convence a su hija, Seiya, para no dejar la casa, sino unirse a la facción de su familia. Mientras tanto, Kouta está relajándose solo cuando Seiya entra para hablar. Ella intenta convencerlo de que deben dejar este refugio seguro atrás, y cuando Kouta le pregunta por qué, ella no explica. De repente, uno de los trabajadores aparece y le dice a Kouta que no juegue con sus armas, diciendo que solo los adultos deben manejarlas. Seiya habla, sorprendiendo al trabajador que no la vio, y él le dice que el Humvee está reparado antes de marcharse avergonzado. Después de esta interacción, Seiya señala que los adultos los tratan como ratas, por lo que deberían dejar. Más tarde, Kimuro y los demás se reúnen donde Rei está para discutir si permanecerán como grupo o unirse a la facción de la familia de Seiya. Kimuro intenta tranquilizarla, diciendo que sus padres son maravillosos por todo lo que hicieron para enfrentar la emergencia de los zombies, pero sus palabras activan algo dentro de Seiya. Ella comienza a babear sobre cómo maravillosos y maravillosos son sus padres, diciendo que son maravillosos por crear un refugio seguro en menos de 2 días, pero luego expresa su frustración, diciendo que a pesar de su genialidad, los abandonaron al principio y la dejaron morir si no fuera por Kimuro y los demás salvándola. Kimuro tiene suficiente y la levanta por el cuello para darle una realidad check, diciéndole que es una hija mimada que no puede ver que, a diferencia de ella, que aún tiene sus padres, Kimuro y los demás siguen preguntándose si sus padres están vivos. Seiya se da cuenta de sus errores y Kimuro la pone de pie. De repente, una caballería de autos llega, y de ellos sale el propio jefe grande Dong, el líder de la familia y padre de Seiya, Suikiro. Él entonces saca un zombie que era su antiguo amigo en una jaula para mostrar a los que viven en su mansión lo necesario. Libera al zombie de la jaula y con un solo corte de la espada, la cabeza del zombie termina en la fuente. Suikiro informa a todos que necesitan estar listos para enfrentar a las personas que aman si significa su supervivencia. De repente, Kouta se activa, diciendo que la espada que Suikiro está usando sería inútil en batalla comparada con sus rifles. Siko intenta defender la honra de la espada, pero Kouta rechaza escuchar cualquier cosa. Cuando Komuro intenta calmarlo, Seiya se alinea con él, y Kouta corre enojado y celoso. Mientras Komuro está frustrado, Alice le dice que lo que necesita hacer es tener una conversación hombre a hombre con Kouta para resolver sus diferencias. Luego, Alice corre de regreso a Komuro en desesperación, diciéndole que Kauda necesita ayuda. Mientras tanto, Kauda intenta proteger sus rifles de los adultos que piensan que él no merece usarlos. De repente, Mr. Ora mismo, Suikiro, aparece, se presenta y pregunta a Kawada por qué merece tener esos rifles en lugar de los adultos. Antes de que pueda responder, Komuro responde por él, diciendo que Kawada ha estado usando los rifles para proteger a su hija, Seiya. Komuro le dice que mientras es el amigo de infancia de Seiya, es Kauda quien consistentemente tiene su espalda. Siko aparece para respaldar las palabras de Komuro, y Seiya aparece diciendo que aunque Kauda es colesterol caminante, es también la razón por la que ella aún está viva y no con su propia familia, lo que toca a Kauda quien escucha esto. Mientras tanto, uno de los esclavos de Shido está fuera de la mansión, informando a Shido que pueden encontrar seguridad en la mansión de Seiya. En el autobús, Shido está teniendo el mejor momento de su vida con chicas alrededor, haciendo que esto sea una secta donde las chicas luchan por su bebé baterista disparando pepinos. Shido continúa su sesión de babosadas, diciendo que es el próximo Light Yagami y el dios del nuevo mundo al darle su néctar dulce mientras deja a uno de sus estudiantes masculinos afuera para morir, solo para reducir su competencia en su harem. En la mansión, Seiya reúne a los residentes y les dice la verdad sobre los zombies, diciendo que no son armas relacionadas con el gobierno.
pero la gente se niega a creerla y piensa que debe ser algún tipo de infección causada por un arma química. Seiya intenta sacar su lado agresivo, diciendo que para sobrevivir necesitan hacer lo necesario como lo hizo su padre con su mejor amigo, pero uno de los residentes comienza a actuar como una mala hembra y cambia la narrativa para que Seiya y el grupo solo quieran violencia. Intentan discutir, pero esta mala hembra reúne a los demás para representarse como mediadores mientras etiquetan a Kimuro y el grupo como críos que solo quieren cortar cabezas. Deja a Seiya frustrada porque estos tontos donuts se niegan a escucharlos solo porque son más jóvenes, pero Kouta entiende sus frustraciones diciendo que los humanos rechazan y no creen lo que no quieren ver. Kimuro relaciona esto con el tiempo en que rechazó creer que Rei se fue con Hisashi y expresa cómo puede entender a ambos lados. Después de escuchar esto, tanto Seiya como Kouta señalan que debido a la forma de pensar de Kimuro está calificado para ser su líder. Mientras tanto, Suikairo, quien conoce al padre de Siko, un maestro de espadas, le muestra a Siko una espada especial, hecha a mano por un maestro fabricante de armas. Después de abrir la espada, Siko reconoce la espada instantáneamente como la espada doble filo de Murata. Y después de ver esta interacción, Suikairo le dice a Siko que quiere que la tenga. Él sabe las habilidades de Siko desde cuando su padre le contó sobre su dominio en el arte de la espada, y que quiere que la tenga para ayudar a proteger a su hija. Siko sugiere que si quiere proteger a su hija, entonces debería mantener a Seiya cerca de él, o incluso darle la espada a quien Siko considera su líder, Kimuro. Mientras tanto, Suikairo, quien conoce a Kimuro desde pequeño y reconoce su valentía, también ve a Kimuro titubeando y dice que un líder nunca debe titubear, especialmente en una emergencia donde su gente lo necesita. Mientras tanto, Kimuro sigue confundido sobre ser llamado su líder, pero Rei entra a hablar, queriendo animarlo. Le dice un secreto de chica y que mientras las chicas prefieren a los chicos dulces para ellas, también les gustan hombres valientes. Ella ha visto innumerables veces cuánto puede ser valiente Kimuro, y mientras se sienta en su regazo, le dice que por amor a ella, siempre quiere estar a su lado. Kimuro la empuja hacia abajo y mientras se pregunta si está haciendo lo correcto, Rei lo tenta para una rápida sesión, preguntándole que sea suave. Realizan una yoga caliente, dejando a Rei luchando para caminar y cojeando. Pero cuando sale de la habitación, se encuentra con Siko, quien le dice que estaba esperando fuera debido a los ruidos provenientes de la habitación. Rei le dice a Siko que dé a Kimuro algunas palabras de ánimo, y ella acepta hacerlo, mientras también le da otra ronda de Sloppy Toppy. Lejos de la mansión, el autobús de Shido aparece y uno de sus esclavos sale por la ventana, usando sus planes para convencer a los guardias de ayudarlos, y uno de los guardias los deja entrar, siendo el simpático que es. Mientras tanto, Kimuro le cuenta a Suikairo sobre cómo quiere encontrar a su madre, y luego ayudar a Rei a encontrar a su padre. Suikairo intenta advertir a Kimuro que él y su grupo se irán mañana y que lo dejarán si no regresa a tiempo, pero con toda convicción, Kimuro está listo para ser abandonado si es por su madre, y al escuchar esto, Suikairo apoya su decisión, impresionado por su convicción. Entonces, justo cuando Kimuro y Rei están a punto de partir para su viaje, Siko aparece más caliente que nunca, diciendo que quiere unirse a ellos en su viaje, y mientras tratan de convencerla de no hacerlo, ella se siente segura de que debe hacerlo después de recibir su nueva espada. De repente, Rei mira hacia afuera y en cólera corre hacia allá con su bayoneta lista para clavar. Fuera, Shido ya llegó a la mansión y uno de los guardias le dice que está impresionado con él y su padre político increíble. Sin embargo, Shido no tiene el mismo sentimiento ya que ve a su padre como un político tiránico y un peor padre que causó que su madre plagara su propia vida. Cuando Shido se convirtió en profesor, su padre, quien estaba corriendo para alcalde y corrupto, tenía problemas con el padre de Rei, quien era un policía justo, y le pidió a Shido que enseñara una lección a su padre y que hiciera repetir a su hija un grado. Rei se arroja hacia adelante, con sus armas apuntando directamente a la cabeza de Shido, y mientras él intenta jugar inocente, Rei señala cómo lo ha herido, y a su padre en el pasado, destrozando su mente mentalmente y destruyendo su orgullo. De repente, Suikairo aparece y anima a Rei a abrir la cabeza de Shido, diciendo que él conoce a su padre y sus antiguos objetos malignos. Kumuro intenta detenerla, pero Siko la retiene, diciendo que es decisión de Rei. Suikiro le dice a Rei que disparar o no será su decisión y su propia carga. Shido la desafía a dispararle, diciendo que, al igual que su padre, Rei no tiene agallas. Tras pensarlo mucho, Rei baja su arma, se aleja y considera que Shido no vale la pena su bala. Esto alivia a todos, pero Shido se frustra por la falta de respeto. Suikiro expulsa a Shido y a su asqueroso culto de duendes de su mansión y de su seguridad. En algún lugar profundo del océano, el submarino nuclear de E.U.U. recibe la orden de lanzar la bomba contra sus naciones enemigas, viendo el brote como una oportunidad para derrotar a sus oponentes. Aunque la gente dentro duda en hacerlo, rezan a Dios pidiendo su perdón y activan la bomba, enviándola para hacer volar a la madre Rusia y a otros países oponentes.
Dentro de la estación espacial, los astronautas detectan los misiles entrantes dirigiéndose a Rusia, pero les sorprende ver que Rusia tiene la misma idea y envía sus ojivas hacia dando inicio al Armagedón. Sin embargo, uno de los países oponentes, Japón, ordena a sus barcos interceptar los misiles que se dirigen a su país, y aunque logran interceptar los ataques, aún queda un misil volando. Empiezan a entrar en pánico, intentando contactar al barco responsable de interceptar ese misil, pero sin que ellos lo sepan, el barco está perdido, lleno de zombies, dejando el misil intacto. En la mansión, Shizuka de repente recuerda el número de su amiga y salta de alegría, queriendo contactarla. Pide un teléfono y logra comunicarse con su amiga con beneficios, la francotiradora corpulenta y enérgica Rika. Hablan de lo felices que están al saber que ambas están vivas, pero de repente, un destello blanco aparece en el horizonte, destruyendo todos los aparatos electrónicos de la zona. Fuera de la mansión, el autobús de Shido pierde su motor y esto hace que el autobús choque contra la barricada de la mansión, dejándolos expuestos al ataque de los zombies. El destello blanco hace que toda la zona entre en pánico. Las computadoras mueren, los marcapasos se detienen y la esperanza parece perdida. Seiya ve el destello blanco y sabe exactamente lo que es, un pulso EMP capaz de paralizar a toda una nación al interrumpir su tecnología. Para confirmar su teoría, ordena a Rei que revise la mira de punto rojo de su arma, y cuando Rei la revisa, el punto rojo ha desaparecido, demostrando que la teoría de Seiya es correcta. Esto los deja sin tecnología, pero Seiya afirma que aún pueden hacer funcionar los vehículos si no tienen chips de computadora y reemplazan las piezas dañadas. Después de escuchar esto, Suikairo muestra lo impresionado que está por la calma de su hija en esta tensa situación, elogiando la compostura de Seiya. De repente, los zombies aparecen en su puerta, y mientras todos entran en pánico, Suikairo les ordena cerrar la puerta, y sin otra opción, dejando a la gente fuera de la puerta a su suerte. Un zombie logra pasar la puerta, pero con sus habilidades de tirador, Kouta lo mata de un disparo, haciendo que los adultos se disculpen por llamarlo mocoso. Luego, uno de los guardias les da armas a Suikairo y a su esposa, y cuando Yuriko saca sus armas, hace que todos los chicos empiecen a babear y la llamen Mami. Ella explica cómo solía ser un agente del servicio secreto a la altura de John Wick y le entrega un arma a Seiya. Aunque Seiya no sabe cómo usarla, Yuriko le pide a Kauda que le enseñe a su hija a usarla, y él acepta gustosamente su petición. De repente, la puerta empieza a temblar, y a pesar de sus mejores esfuerzos por resistir, los zombies logran irrumpir en la mansión, dejando a los guardias de enfrente brutalizados y muertos. Aunque quiere ayudar, Kimiro ordena a su grupo que se retire. Los zombies llegan al campamento de los residentes, atacando a la gente allí, y la perra de una residente empieza a entrar en pánico, intentando negociar con un zombie como una pacificadora. Pero sin otra opción, usa un machete para cortar la cabeza del zombie. Se vuelve loca y cuando los zombies logran devorarla, ella sigue gritando con locura. A diferencia de los adultos débiles, los mocosos están cocinando y trabajando duro, con Kimuro liderando las filas, Siko y Rai ayudando y Kauda, siendo el Chad gordo que es, proporcionando apoyo con su puntería. Con toda la destrucción a su alrededor, Suikiro ordena a todos los hombres que se levanten y luchen contra la horda mientras las mujeres y los niños encuentran seguridad. Kimuro y Kauda se levantan para unirse, pero Suikiro le dice a Kimuro que no se involucre, sino que forje su propio camino, empezando por salvar a su madre. Luego le dice a Kauda, de hombre a hombre, que quiere que Kauda siga protegiendo a su hija. Seiya intenta discutir, diciendo que deberían permanecer juntos y atrincherarse en la mansión, pero Suikiro se niega a hacerlo, diciendo que solo terminará con ellos esperando a ser devorados. Mientras ella intenta seguir discutiendo, su madre le da el herrero lobo y le dice que vaya con Komuro y los demás por su seguridad, mientras ella y su padre tienen que encargarse de los asuntos aquí. Alice, sin entender nada, aparece y Yuriko la abraza y le dice que le recuerda a Seiya cuando era pequeña, pidiéndole que siga lo que Komuro y los demás le digan. Luego, Yuriko ordena el contraataque y después del aliento de sus padres, Seiya les dice que los ama y se va con el grupo. Hacen volar a los zombies con dinamita y con una espada en mano, Suikairo abre el camino. Mientras continúan la lucha, Yuriko señala que es el fin para ellos, pero ni ella ni Suikairo tienen miedo a morir, ya que se tienen el uno al otro y siguen luchando. Mientras tanto, el grupo va al garaje para recuperar su Humvee, pero el mecánico aparece desde abajo, queriendo ver el roast beef de Seiya antes de morir. Les dice que el Humvee es a prueba de EMP, pero aún necesita algo de tiempo para ser arreglado, así que Kimuro y los demás hacen frente mientras el coche está siendo reparado. Uno de los zombies logra atacar a Rei, pero Kimuro la salva de la muerte. Después de un tiempo, el mecánico considera que el Humvee está lo suficientemente bien, y con Shizuka al volante todos suben y escapan, pero el mecánico se niega a irse, queriendo morir en su garaje con honor. El coche atraviesa a los zombies para escapar, y cuando pasa junto a Suikairo, él puede respirar más tranquilo, sabiendo que su hija está a salvo.
El coche se dirige a la barricada rota, y para pasar por ella, Shizuka se pone a toda velocidad y furia mientras todos gritan ¡Familia!, para atravesar la barrera. En el camino, los demás quieren animar a Seiya, pero Kouta le dice firmemente que se mantenga fuerte, y eso la distrae de su tristeza. Logran llegar a la autopista donde son detenidos por la abundancia de zombies frente a ellos. Pero después de todo lo que han pasado, se tienen el uno al otro y continúan su aventura hacia la inexistente segunda temporada. Si viste este resumen de anime y llegaste hasta el final, comenta que los zombies son mejores para aplaudir porque no pueden tener bebés. Si te gustan los resúmenes de anime como este, mira este video.